Siempre me gustó estar solo. No por antisocial, sino porque en el silencio me encuentro conmigo mismo. Por eso acepté cuidar durante 2 semanas la cabaña de un amigo en el norte de Arizona, cerca de la frontera con Utah. Él viajaba por trabajo y necesitaba a alguien que cuidara a sus perros y revisara que los paneles solares no tuvieran problemas. El lugar estaba alejado de todo, a unos 5 kilómetros del pueblo más cercano, metido en una zona donde la señal del celular era intermitente y la noche caía sin aviso. Los primeros días fueron tranquilos. Salía a caminar, leía, cocinaba. Los perros, 2 mestizos, grandes y viejos, se comportaban bien, pero al cuarto día empezaron a actuar raro. En las noches no querían salir. Uno de ellos gemía en la puerta, mirando hacia el bosque como si algo lo inquietara. Pensé que podían ser coyotes o algún animal salvaje, pero no vi huellas, ni escuché ruidos. Solo un silencio, demasiado profundo. Un silencio que parecía tragarse el mundo. Entonces, una noche pasó algo que no puedo olvidar. Eran cerca de las 3 de la mañana. Me despertaron los ladridos, violentos como nunca antes. Corrí a la puerta con la linterna y la escopeta que me dejó mi amigo, por si acaso. Los perros estaban frente a la ventana, mostrando los dientes, pero sin atreverse a salir. Abrí con cuidado, y ahí, al borde del bosque, lo vi. Era una figura humana, o algo parecido. Estaba desnudo, pálido, delgado, con los brazos colgando de una forma antinatural. Me miraba fijo. No se movía. No decía nada. Solo me observaba. La linterna empezó a fallar. Un zumbido agudo llenó el aire. Y entonces habló, pero no con su voz. Repitió mi nombre, exactamente como lo decía mi madre. El tono, la pausa, todo. Fue como una grabación perfecta, pero con algo torcido, como si le costara imitar el alma detrás del sonido. Sentí el estómago apretarse. Cerré la puerta de golpe, corrí las cortinas y pasé el resto de la noche sentado con la escopeta en el regazo. Afuera, los perros no dejaban de gruñir, y una sombra caminaba alrededor de la cabaña, una y otra vez, hasta que el sol empezó a asomar por el horizonte. A la mañana siguiente salí con cuidado. No había huellas, ni ramas rotas, nada. Pero encontré en la puerta una figura hecha con huesos y plumas, como una especie de tótem mal armado. Lo tiré al fuego sin pensarlo. Desde entonces los perros no me miraban a los ojos, y cada noche escuchaba pasos en el techo, susurros en el bosque, y a veces alguien tocando la ventana, con mi propia voz. Aguanté hasta que mi amigo volvió. No dije una palabra, solo le devolví la escopeta, agarré mis cosas y me fui. No volví nunca más. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir para más relatos. Nunca fui muy creyente de lo paranormal. Siempre fui el escéptico del grupo, el que decía, esas cosas no existen, mientras todos hablaban de ovnis, fantasmas o criaturas raras en el bosque. Así que, cuando mis amigos me invitaron a acampar en el norte de Nuevo México, justo en una zona que tocaba tierras cercanas a una reserva navajo, no me lo tomé en serio. Me pareció un plan más. Aire libre, una fogata, cerveza y risas. ¿Qué podía salir mal? Éramos 4. Yo, Marcos, Julián y Fede. Amigos desde la secundaria. Alquilamos 2 camionetas y manejamos unas cuantas horas hasta meternos en un claro apartado, lejos de rutas principales, rodeado de bosque denso. Ni señal, ni luces, ni nada. Solo nosotros y la naturaleza. El primer día fue perfecto. Armamos las carpas, fuimos a caminar, cocinamos algo en la fogata, hasta que, ya entrada la noche, Julián sacó el tema. Dijo que ese lugar tenía fama de ser tierra de skinwalkers,
y que había leído foros donde se contaban cosas turbias sobre la zona. Yo me reí. Le dije que si escuchábamos ruidos era más probable que fueran mapaches borrachos. Pero en algún momento después de las 2 de la mañana, algo cambió. Yo estaba medio dormido en la carpa cuando escuché un ruido raro, como pasos, pero no en la tierra, sino entre las hojas secas. Abrí los ojos. Marcos también se había despertado. Nos miramos sin decir palabra y salimos despacio con las linternas. No vimos nada, pero Fede, que dormía en otra carpa, nos gritó que alguien lo había llamado por su nombre desde los árboles. Pensó que era una broma nuestra, pero cuando salió, no había nadie. Y lo más raro, la voz que lo llamó era igual a la de su madre. Empezamos a ponernos nerviosos. Caminamos un poco hacia el bosque, todos juntos, y ahí fue cuando lo vimos. Algo estaba parado entre los árboles, alto, demasiado delgado y desnudo. No tenía pelo, pero su piel era grisácea y su cara no parecía del todo humana. Cuando lo alumbramos no se movió, pero gritó. Un sonido agudo, distorsionado, como si mezclara muchas voces humanas a la vez. Salimos corriendo. Volvimos a la fogata, pero esta vez nadie dijo nada. Las linternas comenzaron a parpadear, y desde el bosque escuchamos nuestros propios nombres, uno por uno, como si algo nos estuviera imitando. Esa noche nadie durmió. Ni siquiera cerramos los ojos. Esperamos a que amaneciera, agarramos todo como pudimos y nos fuimos. En el camino de regreso, uno de los espejos de la camioneta tenía una marca, una mano alargada con dedos huesudos y garras. No se borraba con nada. Era como si se hubiera quemado sobre el vidrio. Desde ese día nunca más volví a acampar. ¿Y Fede? Bueno, él asegura que algunas noches escucha esa voz en su patio, repitiendo su nombre con la voz de su madre. Y lo peor es que vive solo. Viví toda mi vida en el mismo barrio, una zona tranquila del interior de Uruguay, donde todos se conocen y las cosas raramente cambian. Era uno de esos barrios donde los perros caminan sin correa, donde podés dejar la bici en la vereda y sabés que va a estar ahí al otro día. Mis días eran simples: liceo, videojuegos, alguna salida con amigos los fines de semana. La rutina era mi zona de confort. Nada interesante pasaba realmente, y cuando uno es joven, eso se siente como una condena. Pero ahora que lo pienso, ojalá todo se hubiera quedado así de aburrido. Siempre fui observador, de esos que notan cuando un vecino cambió el auto o cuando alguien pintó una pared. Así que, cuando vi el cartel de "Se vende" desaparecer del frente de la casa del fondo de la calle, lo supe enseguida. Esa casa llevaba vacía casi 2 años, con el pasto creciendo salvaje y las ventanas siempre cerradas. Una semana después, sin que nadie supiera cómo ni cuándo, un hombre se mudó. No hubo camión de mudanza, ni familia, ni cajas. Solo una mañana apareció un auto viejo y oscuro en el camino de entrada. Y ahí estaba él, alto, de espaldas, bajando algo del baúl. Fue la primera vez que lo vi, pero incluso desde lejos. Algo me incomodó. No era tanto por cómo se vestía, aunque era raro ver a alguien usar abrigo pesado en días calurosos de primavera, sino por su forma de moverse. Rígido, como si tuviera el cuerpo cansado o contenido. Nadie del barrio sabía su nombre. No hablaba con nadie. Ni siquiera respondía al saludo cuando pasábamos por la vereda. Y aunque eso bastaba para considerarlo el vecino raro, la cosa no se quedó ahí. Con el tiempo, pequeños detalles fueron acumulándose. Los perros del barrio, que normalmente ladraban por cualquier cosa, se quedaban en silencio al pasar frente a su casa. Algunos, incluso, retrocedían con el rabo entre las patas. Al poco tiempo, empezaron a escucharse ruidos durante la noche, aullidos, pero no los típicos ladridos lejanos. Estos eran más profundos, largos, casi como un lamento.
Parecían salir desde su jardín trasero, aunque cada vez que alguien se asomaba, todo estaba en calma. Una madrugada me despertó un golpe seco, como si algo hubiera chocado contra mi ventana. Me asomé y juro que vi una sombra grande, agazapada, moverse por el fondo del terreno. Pensé que era un perro, o tal vez un vagabundo, pero tenía una forma extraña, como si estuviera más erguido de lo normal. Me quedé quieto, sin moverme. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Pasaron semanas así. Los aullidos se repetían, los gatos empezaron a desaparecer, y una vez, una vecina encontró a su gallina degollada en el fondo, como si algo hubiera entrado, matado, y salido sin romper ni una sola tabla de la cerca. Algunos decían que era un puma, otros que eran jabalíes salvajes, pero nadie hablaba directamente del vecino. Era como si todos supieran algo, pero nadie se animara a decirlo. Hasta que, una noche, lo vi de cerca. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Me despertaron los ladridos furiosos de los perros de la cuadra. Salí con sigilo y miré por la ventana. La calle estaba vacía, pero en la vereda frente a mi casa había algo. Al principio pensé que era un hombre agachado, como revisando algo en el suelo. Pero al fijarme mejor, noté que su espalda se movía de forma inhumana, como si algo bajo su piel estuviera empujando por salir. La luz tenue de la farola apenas me dejó ver su perfil. Un rostro alargado, dientes demasiado grandes y ojos que brillaban con un resplandor amarillo intenso. Era él, y no era humano. El terror me dejó congelado. No pude gritar, no pude moverme. Él levantó la cabeza como si me hubiera olido, y por un segundo pensé que iba a acercarse, pero no lo hizo. Se levantó en 2 patas y desapareció corriendo hacia la oscuridad entre los árboles del fondo del barrio, más rápido de lo que un hombre podría jamás. Al día siguiente, la casa del vecino raro estaba vacía. No quedaba nada. Ni el auto, ni muebles, ni rastros, como si nunca hubiera vivido ahí. Solo un detalle quedó atrás, una huella enorme marcada en la tierra húmeda del jardín delantero. Parecía la de un lobo, pero mucho más grande, y con dedos. Desde entonces la casa volvió a quedarse vacía. Nadie quiere mudarse ahí, ni siquiera los perros se acercan.